Universidad de los Andes, ULA, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Departamento de Ciencias Administrativas, Cátedra de Legislación Organizacional, Materia Legislación Fiscal. Integrantes: Brandon Arenga, Robert Ramírez, Jan Jaimes y Maybeliris Molina. El día de hoy le presentaremos el tema relacionado a lo que es la obligación tributaria. La obligación tributaria es aquella que se establece cuando se verifica el hecho imponible. La obligación tributaria es la relación o vinculación que surge entre el Estado y el sujeto pasivo. Cuando se establece el hecho imponible, también es un vínculo de carácter personal, que recae sobre las personas naturales y jurídicas, no sobre los bienes. Esto se refleja en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, en el cual dice lo siguiente: la obligación tributaria surge entre el Estado, en las distintas expresiones del poder público, y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Formas de obligación tributaria. Las formas de obligación tributaria son las siguientes. La obligación de dar es la obligación que tiene el sujeto pasivo de dar dinero. La obligación de hacer es todo lo relacionado con los deberes formales. La obligación de no hacer, esta se refiere a no entorpecer las actividades de fiscalización por parte del sujeto pasivo. Las prestaciones accesorias son los incumplimientos de las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, es decir, lo que recae en sanciones, multas, entre otras. Elementos de la obligación tributaria son el sujeto activo, el sujeto pasivo, los contribuyentes, los responsables, y se definen de la siguiente manera. El sujeto activo es aquel que recibe la cancelación de la obligación del sujeto pasivo, sea nacional, estatal o municipal. Esto lo refleja el artículo 18. Es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo. El sujeto pasivo se define de la siguiente manera: son las personas naturales o jurídicas que deben cancelar la obligación. Esto se refleja en el artículo 19, el cual dice: es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Luego pasamos con lo que son los contribuyentes, el cual dice lo siguiente: son aquellos que cumplen con son aquellos que cumplen con el nacimiento de la obligación tributaria, el cual se refleja en el artículo 22. Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer, primero, en las personas naturales, precediendo de su capacidad según el derecho privado, en las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad del sujeto de derecho, en las entidades colectivas que constituyan una unidad económica, dispongan del patrimonio y tengan autonomía funcional. Esto se refleja en el artículo 23, donde dice: los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales, impuestos por este código o por normas tributarias. Los responsables. Los responsables llega y se define como que son aquellos intermediarios que deben cumplir con las obligaciones del contribuyente, el cual se encuentra establecido en el artículo 25, donde nos dice: responsables son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a los contribuyentes. Los responsables se clasifican de la siguiente manera: en directos, agentes de retención, agentes de percepción y solidario.
los cuales se definen de la siguiente manera. Directos. Son responsables aquellos que son designados por la ley y por la administración tributaria para que cumplan ante el fisco con el importante recibo y retenido de los contribuyentes. Se divide en agentes de retención y percepción, los cuales son los siguientes. Agentes de retención son aquellos designados por la ley o la administración tributaria como responsable ante el fisco por el importe recibido y retenido. Agentes de percepción son aquellos designados por la ley o por la administración tributaria como responsables ante el fisco por el importe recibido. Los solidarios. Los solidarios se encuentran establecidos o se encuentran nombrados en el artículo 27. Son responsables directos en calidad de agentes de retención o percepción las personas designadas por la ley o por la administración previa autorización legal que por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Los agentes de retención o de percepción que lo sean por razón de sus actividades privadas no tendrán el carácter de funcionarios públicos. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción de la misma, responderá solidariamente con el contribuyente, el cual el agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas, sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Si el agente entero a la administración lo retenido, el contribuyente podrá solicitar de la administración tributaria el reintegro o la compensación correspondiente. Parágrafo primero. Se consideran como no efectuados los egresos y gastos objetos de retención cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto correspondiente conforme a los plazos que establezca la ley o su reglamento, salvo que demuestre haber efectuado efectivamente dicho egreso o gasto. Parágrafo segundo. Las entidades de carácter público que revistan forma pública o privada serán responsables de los tributos dejados de retener, percibir o enterar, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona natural encargada de efectuar la retención, percepción o entrenamiento respectivo. Responsables solidarios. También nos dice que los responsables solidarios de la obligación tributaria son aquellas personas que tienen a su cargo administraciones o bienes según lo indique la ley. Esto se refleja en el artículo 28. Son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios derivados de los bienes de administración reciban o dispongan. Primero, los padres, los tutores y los curadores de los incapaces y de herencias yacentes. Segundo, los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida. Tercero, los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica. 4. Los mandatarios respecto de los bienes que administren o dispongan. Quinto, los síndicos y liquidadores de las quiebras, los liquidadores de sociedades y los administradores judiciales o particulares de las sucesiones, los interventores de sociedades y asociaciones. Sexto, los socios o accionistas de las sociedades liquidadas. Séptimo, los demás que conformen a las leyes así sean calificados. El hecho y materia imponible. El hecho imponible es el nacimiento de la obligación tributaria.
El artículo 36 lo refleja de la siguiente manera. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Algunos aspectos que se encuentran dentro del hecho imponible son los siguientes. Aspecto material. Es la definición del hecho imponible. Este debe estar definido sin ambigüedades. Aspecto subjetivo. Identificar el obligado ante el hecho imponible. Se refiere al sujeto que debe realizarla. Tercero, aspecto temporal. Es cuando es aplicable el hecho imponible o cuando se realiza el mismo. Cuarto, aspecto espacial. Lugar donde se realiza el hecho imponible, es decir, qué tipo de tributo nacional o estatal o municipal. Dentro de la materia imponible también encontramos la materia imponible o gravable es el elemento económico sobre el que se asienta el tributo y en el que directo o indirectamente tiene su origen. Dicho elemento puede ser un bien, un servicio o una renta. Base y alícuota imponible. La base imponible es el conjunto de datos relativos a los componentes de la materia imponible, que son objetos de una serie de numeraciones y medidas de una valoración. La alícuota imponible es el elemento que ha de aplicarse a la base imponible a fin de determinar el quantum del tributo. Puede estar establecido en la ley como un monto fijo por cada unidad de base imponible o su peso o medida o como un determinado tanto por ciento en referencia al valor de dicha base. Muchas gracias por ver nuestro video y tengan feliz tarde todos. Un abrazo caluroso.